El valor de la salvación de las almas para Cristo es el tema. En este pasaje vamos a aprender cuán importante es la salvación de las almas para nuestro Señor Cristo. Qué importante es la salvación de las almas para nuestro Dios. Y eso lo baso en Marcos capítulo 8, verso 31 al 38. Vamos a leerlo. Y comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y le declaraba con franqueza el asunto. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo. Entonces él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: apártate de mí, Satanás, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente junto con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pues, ¿qué dará el hombre por su alma? La versión que ustedes han leído dice: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare o el que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Señor mi Dios, en este momento, Padre, te doy las gracias porque tú me permites leer este pasaje bíblico. Te pido que me ayudes a explicar este episodio, Señor, y sacar o extraer la verdad central y comunicar esta enseñanza a mis hermanos, que tanto los adultos, jóvenes y los niños aprendan de este mensaje en esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que me guíes con tu Santo Espíritu. Amén. El valor de la salvación de las almas para Cristo, según este texto bíblico, qué importante es la salvación de las almas. Okay. La introducción es lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ese es el verso que sale allí en la lámina, ¿verdad? Porque a manera de introducción, yo quería mostrar ese contraste, ¿no?, entre lo que es perder el alma y salvar el alma. Si lo que es cuando una persona pierde su alma y cuando una persona salva su alma. Si ustedes ven la lámina que está en la pantalla, dice: ¿cuántos quieren casa, auto, prosperidad, sanidad y fama? Si esa pregunta se hace a ustedes, que cuántos quieren eso, cuántos quieren una casa, un auto, una prosperidad, una sanidad y un alma, y vemos que todos levantaron la mano, ¿verdad? Todos levantaron la mano porque todos querían eso. Estas son las cosas que quieren los hombres, esos son los deseos del yo. Es decir, el hombre en la carne lo que quiere es, el hombre está pensando es en lo terrenal, el hombre está pensando en lo físico, el hombre está pensando en el bienestar en esta tierra, el hombre piensa en vivir bien en este mundo y no se está preocupando por lo que es la vida de su alma, no se está preocupando por lo que es salvar su alma. Entonces, el que se preocupa por esas cosas del yo, el que se preocupa por esos deseos de la carne, dice que tiene su alma perdida porque está afanado en esa cosa de los hombres. Y en cambio, la siguiente pregunta dice: ¿quién quiere tomar su cruz y seguir a Cristo? Tomar la cruz y seguir a Jesús. ¿Quién quiere seguir a Jesús?
¿quién tiene el deseo de buscar a Dios? Esa acción lleva a ganar el alma. Así que el pasaje que voy a compartir hoy habla de ese contraste entre lo que es los deseos de los hombres, lo que es las cosas de Dios. El contraste en lo que es el perder el alma y el salvar el alma. Esta meditación, al estudiarla, me lleva a mí a pensar en lo poco que la iglesia o lo poco que los creyentes están preocupados por la salvación de las almas. Porque es una realidad que nosotros somos salvos, pero en ocasiones en las iglesias estamos muy poco preocupados por la salvación de las almas y estamos más preocupados por casa, por auto, por prosperidad, por sanidad o por fama, pero no nos preocupamos por la salvación del alma. Y cuán triste es que un familiar o un conocido nuestro o un amigo muera y pierde su alma. Eso es algo que es muy triste, ¿no? ¿Y pasó la segunda? Porque ¿qué aprovechará el hombre? ¿A eso, verdad? Sí, pues hay un buen enlace entre la computadora y allá. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso está en el versículo 36. Sí, el versículo 36 aquí en la Biblia da el enfoque a esa acción allí. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice Reina Valera en el versículo 36. Aquí la versión textual dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pues, ¿qué dará el hombre por su alma? Dice en el versículo 37. Entonces, aquí vemos ese contraste, ¿no? El precio o valor de perder el alma o el precio o valor de ganar el alma. ¿Cuánto le cuesta al hombre perder su alma? Todas las cosas del mundo. Todas las cosas del mundo, todo el enfoque por el yo, todo el enfoque por los deseos del mundo, lleva al hombre a perder su alma. Pero el precio y el valor de ganar un alma es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso extraemos Marcos 8:31, que Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles, ven ahí en su texto, y comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado y resucitar después de 3 días. Verso 31. Allí nosotros, al analizar este episodio, extraemos del verso 31 la verdad central. ¿Cuál es el precio o el valor del alma? ¿O cuál es ese precio? ¿O quién pagó ese precio por el valor de un alma? Por eso dice el versículo que leímos ahorita, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Si habrá alguien que pueda pagar algo por la salvación de su alma, usted podrá salvar su alma haciendo cosas buenas. Usted podrá salvar su alma haciendo dádivas. Usted podrá salvar su alma portándose bien. Usted podrá salvar su alma haciendo muchas cosas en este mundo. Por eso dice, ¿qué recompensa dar al hombre por su alma? ¿Podrá el hombre salvarse a sí mismo, esforzándose? Entonces aquí en el verso 31 dice que el valor de la salvación de un alma ¿lo pagó quién? Lo pagó Cristo en la cruz. Por eso el verso 31, el mismo Jesús dice cuál es ese valor. Y en el verso 31 Jesús resalta eso, ¿no? Dice, bueno, el valor del alma es que yo voy a padecer, el valor del alma es que a mí me van a perseguir, el valor del alma es que me van a crucificar, yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Entonces, el valor de un alma lo pagó Cristo. Por eso es que cuán importante es la salvación de un alma. Que Dios haya enviado a su Hijo, que Cristo haya estado en la tierra,
que Cristo haya muerto, que Cristo haya resucitado, todo lo que Cristo hizo para salvar las almas, ¿no creen ustedes que un alma tiene mucho valor? Claro que sí. Por eso el verso 36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si gana el mundo? ¿De qué te sirve ganar el mundo? ¿De qué te sirve todo el materialismo de esta vida? ¿De qué te sirve todas las riquezas de este mundo? ¿Qué te sirve la prosperidad? ¿De qué te sirve tantas cosas en esta vida? Y pierdes tu alma. ¿No es triste para alguien que consiga muchas cosas físicas en este mundo y pierda su alma y el alma se vaya al infierno? ¿No es eso triste? ¿De qué te vale todo eso? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Podrás tú pagar al morir y decirle a Dios, yo pago con, por ahorita que se habla de dólares, de 1.000 millones de dólares, la salvación de mi alma? ¿Podrá alguien pagar con dólares la salvación de su alma? No, nadie puede pagar la salvación de su alma. La salvación de su alma la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que el texto resalta. Cristo dijo, yo tengo que padecer, yo tengo que morir, yo tengo que resucitar, porque yo voy a pagar lo que es el valor de la salvación de las almas que están perdidas. Entonces esa es la verdad central del texto bíblico. Ahora nos vamos a los versículos anteriores y posteriores. Nos vamos a estudiar la estructura del pasaje. El valor de la salvación de las almas para Cristo, según Marcos 8, 31 al 38. Resaltamos aquí cuando Cristo dice en el verso 31 que era necesario, que Él tenía que padecer, que Él tenía que morir, que Él tenía que resucitar, porque Él era el que iba a pagar el valor de la salvación de un alma. Repito, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Puede el hombre cancelar la deuda de la condenación que tiene su alma para ser salvo? ¿Puede el hombre pagar eso? ¿Qué recompensa, qué paga puede dar el hombre por su alma? Ninguna. El que pagó la deuda del alma fue Cristo, cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó. Por eso es que el valor del alma para Dios es muy importante. Y en Marcos 8, 27 a 30, que es el pasaje anterior, vemos allí que Pedro confiesa algo. Allí en el verso 27 a 30. Pedro tiene una confesión, una gran verdad, dice Pedro. Pedro dice, tú eres el Mesías profetizado en las Escrituras. Y dice que cuando esta esa gran verdad, tú eres el Mesías que el Antiguo Testamento decía que iba a venir, donde el Señor le dice, eso no te lo reveló a ti ni sangre ni carne, una revelación que tú recibiste, Dios te mostró esas verdades. Entonces Pedro confiesa esa gran verdad, tú eres el Cristo, el Mesías profetizado en las Escrituras, dice allí. Pero luego del texto que seleccioné para predicar, o seleccionado para predicar, contrasta, ¿no? Porque vemos que su apego al presente y su temor al no querer morir. Sí, al reprender a Jesús por declarar que iba a morir, por lo contrario, este pasaje enseña que hay que aceptar vivir. ¿Qué pasó? Jesús dice a los discípulos, miren, yo voy a morir, voy a resucitar al tercer día. Pedro anteriormente se lució. Dios lo usó. Dios le mostró una revelación. De todos los discípulos sale Pedro y dice, tú eres el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Dio una tremenda verdad. Se la comió Pedro. Pero en el siguiente pasaje o episodio, cuando Jesús dice, miren, mi discípulo, voy a morir y voy a resucitar, sale Pedro, dice que Pedro le contradice. Pedro dice que no puede ser así. Pedro le dice, ¿cómo es posible que tú vas a morir? Pedro está mostrando temor a la muerte. Si en el pasaje anterior fue usado para dar una gran revelación, pero en este texto, cuando Jesús dice que iba a morir, Pedro le tenía miedo a morirse. Pedro tenía temor a morir. Pedro no quería que Jesús pudiera
quería que Jesús muriera. Por esa razón, ya les dije, comenzó a enseñarles, cuando les dijo que iba a morir, que iba a ser presentado ante los ancianos, los sacerdotes, los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Pero en el verso 31 y 32, Jesús les declara lo que iba a pasar. Ya lo dijimos, 31, Jesús dijo: voy a padecer, voy a morir, voy a resucitar. El 32 dice: y le declaraban con franqueza estas cosas. Hasta ahí, el 32, hasta ese punto. Y entonces dice el pasaje, el asunto, pero Pedro, tomando la parte, comenzó a, ¿qué dice la Biblia de ustedes? De convenirle. ¿Qué dice la versión? A reprender. A decirle: ¿cómo vas a decir tú eso, maestro? ¿Cómo es que tú vas a morir? ¿Cómo tú vas a decirnos a todos que te van a matar y vas a resucitar al tercer día? No puede ser. Pedro lo que tenía era miedo por eso. Pedro lo que tenía miedo era la muerte. Pedro lo que tenía temor es que el mismo Jesús muriera. Había pánico en Pedro en cuanto al tema de la muerte. Aquí en el verso 32, en la otra parte, Pedro entonces comenzó a convenirle, a reprenderlo. Y en el verso 33, allí en su Biblia, ¿no? Y en el verso 33, Pedro reprende a Jesús por lo dicho. Jesús reprende a Pedro por su postura. Allí en el verso 33, Jesús habla directamente a Satanás y no a Pedro. Marca las palabras de Pedro como de Satanás. Y luego se dirige a Pedro como que no quiere las cosas de Cristo, sino las cosas de la carne. El texto dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Miró a los discípulos, vio a Pedro, reprende a Pedro: quítate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los. Pedro, ¿qué te pasa? Has dado una tremenda revelación en el episodio anterior. Fuiste usado por Dios y de repente cambias y ahora le estás sirviendo a Satanás. Cuando yo marqué el propósito de mi vida, que es morir, resucitar para salvar las almas, entonces tú te opones, Pedro. Hiciste algo bueno y ahora vas a hacer algo malo. Entonces vemos una reprensión de Jesús a Pedro. Pedro era pánico a lo que era morir. Se dirige a los discípulos, se dirige a él. Por eso es que la verdad central está allí, en que Jesús iba a morir y a resucitar. Pero Pedro no quería que Jesús muriera, ni él quería morir. Vamos a ver en los siguientes versos. Él mismo no quería morir, tenía pánico a la muerte. A veces muchos cristianos evangélicos, hermanos, somos cristianos, y a veces cristianos que tienen miedo a morirse. Porque yo no me he escuchado cristianos evangélicos que les tienen miedo a morirse. Y la muerte es vida, la muerte es lo mejor. La muerte es estar con Cristo. La muerte es irnos a la presencia de Dios. Anhelamos que el Señor venga, arrebate la iglesia para irnos con Él. El día de la muerte es el mejor día. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. El morir es mucho mejor. Esa es la mentalidad. Toma tu cruz. Acepta que vas a morir también. A la cruz habla de muerte. Cuando la Biblia dice que Cristo, Dios, que iba a ser crucificado, habla de muerte. Y cuando Jesús le dice a los discípulos: tomen su cruz y síganme, acepten la muerte, acepten que un día van a morir, que tenemos que padecer por causa del Evangelio, tenemos que padecer por causa de predicar a Cristo. Tomen su cruz y síganme, dice más adelante. Entonces en el verso 31 al verso 33, Jesús declara lo que le iba a pasar, que iba a morir y iba a resucitar. Pedro reprende a Jesús por lo dicho, comenzó a reconvenirle y a decirle que eso no podía hacer. Y Jesús reprende a Pedro por su postura y lo llama Satanás, porque estaba haciendo por Satanás. Es curioso, ¿no?
que puede ser que hoy estemos siendo usados por el Señor y el Espíritu Santo esté ministrando a través de nosotros, pero puede ser que mañana nos dejemos usar por el mismo Satanás y le sirvamos a Satanás. Porque recuerden que hoy podemos estar bien y mañana podemos estar mal. Y la idea es que siempre le sirvamos al Señor y que siempre le sirvamos a Dios. Esa es la idea en el verso 31 al verso 33 en este diálogo. Seguimos. En el verso 34, Jesús enseña a negarse a sí mismo y seguirlo. Que niegue su apego al mundo presente. Estamos muy apegados a este mundo. Estamos muy apegados a lo material. Apenas nos enteramos que tenemos una enfermedad y nos desesperamos. Comenzamos a comer por los médicos. Y tratamos la vida con una desesperación. Cuando llega la enfermedad, nos desesperamos y hasta nos llenamos de pánico. Sube la tensión y le sube todos los valores a la gente. Porque el cristiano no quiere morirse, el cristiano que no quiere morirse. Y en el verso 34 entonces vemos esta verdad. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Niéguese a sí mismo, niegue su apego al yo, niegue su apego a lo material, niegue su apego al mundo, tome su cruz. ¿De qué habla? ¿De qué habla la cruz? ¿De muerte? Cuando dice tome su cruz, es que usted y yo debemos estar dispuestos a padecer, a morir con Cristo, porque Él nos promete que en los días postreros también vamos a resucitar. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Él dice, bueno, el que quiera venir puede venir a sí mismo. Negarse a sí mismo implica negar todos los valores de este sistema mundanal. Negar nuestro apego de nuestro yo a las cosas de este mundo. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy? Los evangélicos estamos más apegados a las cosas del mundo que a las cosas de Cristo. Amados hermanos, ustedes son valientes en venir al culto y tienen su tapaboca, uno, otros no. Y recuerden, les decimos que se pongan tapabocas, pero tampoco somos muy exigentes. Sé que confiamos en Cristo, con nuestro Salvador, que me la no hay COVID, no es que eso que hay COVID está muerto, no es que eso que hay, ¿verdad? Y venimos y nos reunimos conforme a lo que Dios quiera, pues no podemos sujetarnos al sistema y al mundo. A decir, vamos a tener culto, que el mundo nos haga la batalla. Tenemos que reunirnos, yo tengo que edificarnos a ustedes, tenemos que enseñarles, tenemos que hablar la palabra, tenemos que fortalecer la iglesia. Entonces, tomar la cruz aquí implica aceptar que algún día vamos a morir, podemos padecer por la causa de Cristo. Gracias a que en Venezuela no hay persecución y estamos padeciendo persecución por parte del gobierno, pero en muchos países del mundo, y cada día estaba leyendo, como dije el domingo pasado, cada día los países del mundo que se están levantando en persecución contra el pueblo de Dios, contra la iglesia evangélica, son más. Cada día las naciones se están levantando en contra de la iglesia, porque ¿quién es el único ente religioso o quién es el único cuerpo que predica en contra del sistema pecaminoso de este mundo? La iglesia de Cristo. Porque el sistema, el mundo, cuando se habla de lo que es la homosexualidad, la LGBTQ, es decir, ese sistema satánico que hay en el mundo de homosexualidad, lesbianismo, todas esas cosas mezcladas allí, eso el gobierno, el sistema del mundo va a apoyar eso. Los gobernantes van a apoyar eso. Nosotros no vamos a cambiar a los gobernantes, pero la iglesia debe seguir comunicando que está en contra de eso, porque la palabra de Dios va en contra de eso. Así el sistema, el mundo, lo apruebe o diga que lo va a aprobar, no siempre tenemos que estar declarando nuestra postura bíblica. Pero eso va a llevar que el sistema, es decir, el mundo, los gobernantes se van a levantar en el mundo contra la iglesia. Eso viene. De que viene. Porque los gobernantes son mundanos, son impíos. La mayoría de los gobernantes son homosexuales, son transexuales, están con ese sistema pecaminoso.
Ay, nosotros vamos a cambiarlo a ellos. La única forma que lo cambiemos es que todos sean cristianos y tampoco vamos a lograr eso. No voy a meterme en la política porque yo como cristiano voy a cambiar eso. Tampoco. Un cristiano evangélico en la política y 100 son impíos. ¿Qué creen que uno va a cambiar ese mundo? Esos 100, no. El sistema pecaminoso va a seguir creciendo, amados hermanos. Pero la iglesia debe seguir haciendo su función. Predicar el evangelio. Así que vemos aquí en el verso que hemos leído que Jesús enseña a negarse a sí mismo. Del verso 35 al 37, el valor de la salvación de un alma, Jesús enseña eso. Lo leemos 35 al 37. Jesús enseña el valor de salvar el alma. Dice, si alguien rechaza entregar su vida a Cristo por su apego al mundo, la perderá. No dice eso, es lo que dice él. El que rechaza aceptar a Cristo porque está muy apegado al mundo, ¿qué dice la Biblia? Perderá tu alma. Eso es lo que dice el texto. Si alguien entrega su vida a Cristo para ganar el cielo, salvará su alma. El alma tiene más valor que el mundo entero. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aquí está el verso que leí inicialmente. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces, el valor de un alma para Dios lo declara en este texto bíblico. Y él dice, mire, el valor de un alma es que Cristo vino y murió por cada uno de nosotros. Ese es el valor del alma. ¿Puedes tú dar una recompensa por tu alma? ¿Puedes hacer tú algo para salir del infierno y entrar al cielo? ¿Puedes tú salvarte de la condenación y ir a la vida eterna pagándole a Dios? ¿O con esfuerzo humano, con materialismo? Dijo salvar a la humanidad. El que no quería que se cumpliera el propósito de Dios era Satanás. Por lo tanto, vemos a Jesús diciendo a Pedro, Satanás, las acciones que tú tienes, Pedro, las acciones que tú tienes son de Satanás. Eso es lo que le dice en el pasaje bíblico. Y seguimos. En el 9, que es el contexto siguiente. Leemos el verso 1 allí. También les decía, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán la muerte. ¿Qué sigue hablando el pasaje bíblico en el episodio siguiente? El mismo tema que Pedro, la acción que tuvo Pedro. Pedro no quería morir, no quería que Jesús muriera. Cuando Jesús declaró que iba a morir, en el siguiente episodio de la transfiguración, Jesús dice, algunos de los que están aquí, yo sé que no se quieren morir, algunos de los que están aquí le tienen miedo a morirse, pero cuando vean el reino de mi Padre venido, cuando vean que suceden otras cosas en la venida del Señor, entonces van a decir, quiero morir. El tema gira alrededor de eso, el temor que tenía Pedro a morir, el temor que tiene la gente a morir. A algunos no les gustaba la muerte como a Pedro, pero al ver la venida del reino, la venida de Cristo y el cuadro de la transfiguración en este pasaje, cuando Jesús se transfigura, dice, tenían el deseo de aceptar morir para estar con el Señor en el cielo. Dice aquí en este pasaje bíblico que Jesús se transfiguró, dice en el verso 2, 6 días después, pasaron 6 días, es decir, que entró otra acción, otro episodio, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó solos aparte en monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras cambiaron, el aspecto de Jesús cambió, se vio blanco y resplandeciente, dice el texto bíblico, y dice que se apareció allí. ¿Quién se apareció allí? Elías con Moisés, imagínense ustedes. ¿Y quién estaba allí? Pedro, Jacobo y Juan. Pero estaba el Pedro que había dicho a Jesús, no Jesús, tú no puedes morir. El Pedro que no quería que Jesús muriera, estaba aquí en esta transfiguración.
Y Pedro, si aquí no cambió, si aquí no cambió su posición, bueno, cuando ven allí, ven el texto bíblico que se presenta Elías y Moisés. Moisés el del Pentateuco, Elías el del tiempo profético, el de los profetas. Si Moisés allí se presenta. Y Elías y Moisés en vida física no se conocieron, porque Moisés vivió tiempo más atrás, Elías vivió tiempos después. Y en la transfiguración se aparece allí Moisés, Elías con Jesús en el presente. ¿Qué estaba viendo Pedro? Que las generaciones que han muerto están todas en el reino de los cielos juntas. Todas las generaciones. Hay generaciones que usted no conoció de su pasado. Generaciones que yo no conozco, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Yo no los conocí. Pero si murieron con Cristo, cuando el Señor venga, todas las generaciones estaremos juntas con el Señor. No sé, Pedro tenía que haber esto. Dijo, no, ahora sí quiero morir. Ahí cambiaría Pedro y dice, ahora sí quiero morir, Señor. Aún así, más adelante lo negó 3 veces. Para que vean como Pedro, pero así. Aún con todo eso, el Señor lo usó. Pedro fue uno de los grandes apóstoles en la historia de la iglesia cristiana. Entonces, mis amados hermanos, vemos aquí algo de manera de conclusión. Yo saco es que mientras en una relación se tiene con Dios, no se quiere estar con Él, por tanto, no se acepta la muerte. Cuando una persona tiene miedo a morirse, es porque su relación con Dios no está muy bien. Porque si una persona tiene buena relación con Dios y con su palabra, sabe que tiene que tomar su cruz y seguir a Jesús, y que en algún momento nos va a tocar morir, porque esto está establecido. Por lo tanto, no debemos tener temor a morir como Pedro tuvo en esta ocasión. Si usted tiene una buena relación con el Señor, usted acepta que en cualquier momento, cuando Dios quiera, usted puede morir. Se dice por allí en las noticias, ¿no?, de que esta muchacha que fue ultrajada, que fue asesinada allá en Turén, la semana pasada, que esta muchacha salió de la iglesia y visitaba una iglesia evangélica, era una joven de 17 años y había salido de una iglesia. Salió por la voluntad de Dios, le tocó morir de esta forma. Y esta muchacha está con el Señor Jesucristo, su alma en este momento. Porque a Dios lo que le importa es la salvación del alma. A nosotros nos escandaliza, si es cierto, la manera como murió. Pero lo importante para Dios es tu alma, quiero decirte en este día. Lo importante para Dios es que tú recibas a Cristo y te salve. Lo importante para la iglesia es que nosotros le arrebatemos las almas al diablo y se las llevemos a Cristo con la evangelización. Eso es lo que le importa a Dios. No, a Dios no le importa que tú multipliques tus dólares. A Dios no le importa que multipliques tus bienes. A Dios no le importa que multipliques tus chivos, tus vacas, o tus ovejas, o tu siembra. A Dios no le interesa que tú multipliques eso. A Dios lo que le interesa es que tú seas utilizado para que muchas almas lleguen a Cristo. Porque a Dios lo que le interesa es que las almas alcancen la salvación. Eso es todo. Ay, Señor, yo te la quiero otra vez por ti, Señor, y tuve muchos bienes, Señor, y tuve muchas casas, Señor, tuve muchos carros, Señor. Eso no le interesa a Dios. A Dios lo que le interesa es que luchemos porque nuestros familiares sean salvos. Eso es lo que le importa al Señor. Entonces, a mayor relación con Dios, hay mayor deseo de estar en el cielo. Y a menor relación con Dios, hay miedo a morir. Hay gente con mucho tiempo en el Evangelio. Cuando se le habla de la muerte, dice, no, yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir. Hermano, usted tiene que aceptar
que la fecha, el tiempo de morir nuestro está escrito en el libro del Señor. En la voluntad de Dios, Dios sabe esa fecha cuando nosotros vamos a morir. Por lo tanto, amados hermanos, no tengamos temor. El día que suceda, sucedió. Y eso es el paso a la gloria de Dios. Eso es ganancia. Y me gustó este pasaje bíblico por esa razón, ¿no? Porque habla del valor de la salvación del alma. En el 31 resalta allí cuando Cristo dice, bueno, el valor de la salvación del alma es que yo voy a padecer, voy a morir y voy a resucitar al tercer día, porque el valor es ese. Yo voy a morir para salvarnos. Pedro se quiso oponer a eso y entonces Jesús le dice, Satanás, lo que estaba poniendo al plan de salvación de Dios, que él tenía que morir. Después le dice a los cristianos, a nosotros, tomen su cruz. Cada vez que usted hable, vean cruz. ¿Qué significa la cruz? Muerte. Por eso es que los evangélicos estamos en contra de cargar en el pecho una cruz con Cristo clavado. Porque una cruz con Cristo clavado significa que Cristo murió pero no resucitó. En cambio, un palo sin Cristo implica, o la cruz sin Cristo implica Jesús resucitó. No está allí en la cruz, está vacía, Cristo resucitó. Una cruz sin nada, está vacía, mira, Cristo resucitó. Entonces, amados hermanos, todo gira en torno a lo que Pedro hizo. Yo, tratando de escribir algo para orientarnos, ¿verdad? Nosotros, las personas adultas, estamos muy apegados a las cosas de este mundo. Si nos ponemos a observar, la iglesia está muy apegada a las cosas del mundo. La iglesia evangélica, en su gran mayoría, lo que hablan es de prosperidad, lo que hablan es de dinero, lo que hablan es de éxito empresarial, lo que hablan es de avance material, lo que hablan es de que somos luz y debemos reflejar bienestar económico. La iglesia evangélica actual está muy apegada al dinero y a las cosas de este mundo. Pero la iglesia evangélica no se le ve predicando a la gente: Cristo murió en la cruz por ti para salvar tu alma. Y para salvar tu alma tú tienes que recibir a Cristo como tu salvador personal. La gente no predica evangelio, predican el dinero, fama, prosperidad. Eso no es evangelio. Entonces las personas cristianas están muy pegadas a esas cosas. Intenso deseo por el placer físico, deseos sexuales, deseos insaciables por todo lo que vemos. Sale cosas nuevas, vemos, queremos comprarlas. Los medios de comunicación, la publicidad, publican algo y usted ve los evangélicos buscando dólares para comprar eso que se publica. Nos dejamos llevar mucho por la vista, por lo que vemos. Estamos muy apegados a las modas de este mundo. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y nuestras posiciones. Vean, las iglesias evangélicas están pensando más en sus posiciones. Las iglesias evangélicas están pensando más en sus logros. Y a veces percibo que aún entre las iglesias evangélicas se ve como la competencia. La competencia como que la mía es mejor que la tuya. Esto lo reflexionaba en la calle allá, estaba caminando ayer. Porque a veces las iglesias como que quieren reflejar que mejor es la iglesia evangélica libre central que todas las iglesias que están en Valle de la Pascua. Y eso no es así. Porque la iglesia de Cristo es una sola en el mundo. Y todas las iglesias somos una sola. No puedo decir este es mejor que todas las demás, porque todos somos una sola iglesia. Imagínense, el cuerpo está lleno de células. Imagínense que las células del cuerpo se rebelen y las células del cuerpo quieran vivir independientemente. ¿Qué pasaría con el cuerpo humano? ¿Ah? Que todas las células digan: no, yo soy independiente, yo soy independiente, yo soy independiente. Las células de este dedo, las células de este oso son las mejores.
el dedo es el mejor, y comienza a engordar el dedo y engordar el dedo, y el dedo se pone gordote, y todo el cuerpo flaquito, porque el dedo es el mejor. No, somos un cuerpo. Todos somos importantes. Entonces meditaba en eso. En segundo, los padres que estamos aquí, vean los padres. Padres en comunión. Cuando hablo de padres en comunión, estoy hablando de padres evangélicos. Padres evangélicos. Padres no se preocupan por enseñar el evangelio ni dar ejemplo a sus hijos en la niñez. Y al llegar jóvenes, ya han perdido el control de ellos y quieren que sus hijos sean cristianos, cuando la prioridad debe ser guiar a los hijos en la salvación de las almas en la niñez. En mi experiencia, he notado que los padres, cuando tienen niños chiquitos, no los traen a la iglesia y no les enseñan el evangelio. Por ahí me ayudó un video un poquito en la iglesia. Chiquitos no los traen a la iglesia y los dejan en la casa viendo televisión, jugando con los vecinitos, y los domingos los papás están aquí. ¿Y dónde están los chavos? ¿Dónde están los niños? Entonces los padres no se preocupan por los niños, por sembrarles el evangelio cuando son chiquitos. Bebés, ahí es cuando se puede, ¿eh? Cuando usted le siembra desde pequeño la palabra a los niños, cuando sean jóvenes y adultos no se apartan. Pero cuando no los traen a la iglesia chiquito, que cuando ya tienen 15 años, que quieren traerlos, ¿qué pasa con el muchacho? No quiere. Los papás le dicen al hijo adolescente: hijo, vamos a la iglesia. Y el chamo le dice: no, eso es aburrido. ¿Y de quién es la culpa? De uno. Porque cuando pequeños no los traen a la iglesia. Así que padre, traigan a sus hijos pequeños a la iglesia. Traigan a sus nietos a la iglesia. ¿Saben qué ayuda eso? Yo desde chiquito sembrándole, eso ayuda. Eso ayuda. Ahora cuando son grandes uno escucha a los padres: pastor, visite a mi muchacho. Pastor, mande a los jóvenes para allá. Pastor, trabaje con mi muchacho que no quiere venir a la iglesia. ¿Y de quién fue la culpa cuando era pequeño, que lo dejaba con la abuela viendo televisión y no lo traía para el culto y venía él como adulto al culto solo? ¿De quién es la culpa? Entonces, padre cristiano, la salvación de un alma de los chamos es importante, ¿no? La salvación del alma es importante. Cuán importante es que mi familia vaya al cielo. Cuán importante es que tu familia vaya al cielo. Padres descarriados. Esta es la otra. Muchos padres que alguna vez fueron cristianos están alejados de la comunión con el Señor, es cierto. Perdieron toda relación con la iglesia. Y sin darse cuenta están distanciando a su familia y a sus hijos de la salvación de sus almas. Hay padres que fueron cristianos, venían a la iglesia. Yo no voy a decir que están perdidos. Hay muchos padres evangélicos que están apartados de su comunión con Dios. No vienen a la iglesia, vienen una vez al mes o vienen una vez cada 2 meses. No sabes tú cuánto daño haces tú a tus hijos cuando tú como adulto no tienes pasión ni amor por la iglesia y por las cosas de Dios. Porque si tú como adulto no tienes amor y pasión por las cosas de Dios, ¿qué le estás transmitiendo a tus hijos pequeños? Entonces, muchos padres que han perdido su comunión con Dios no saben que están perdiendo a su familia, ¿oyeron? Están perdiendo a sus hijos y a sus nietos. Porque la punta de lanza, el ejemplo, es la cabeza del hogar. Y si la cabeza del hogar no busca a Cristo, si la cabeza del hogar no viene a la iglesia, entonces los hijos están perdidos. Entonces, padres descarriados, animarse a buscar al Señor. Padres que han perdido su comunión con Dios, animarse a buscar a Dios. Porque hay muchos chamos por la calle que andan sin Cristo. Qué importante es la salvación de un alma. Y amigos que nos están visitando, hay amigos que nos están visitando hoy, que el Señor les bendiga, los amigos. Amigos que no han recibido a Cristo. Y la Biblia nos manda a predicar esto, recibir a Cristo. Porque Cristo es el que nos da la salvación y Cristo es el que nos cambia.
amigos, sin recibir a Cristo. Lo de mayor importancia en esta vida es el valor de la salvación de un alma. Por tanto, lo primero que debes hacer es reconocer tu pecado. Reconocer que eres pecador ante Dios. Reconocer que has faltado ante Dios. Reconoce tus pecados. Segundo, debes creer que Jesús murió y resucitó. El mensaje aquí. El valor de un alma es que Cristo murió y resucitó para salvar tu alma. Aceptar ese mensaje. Tercero, debes recibir a Jesús, hacer una oración y confesar a Jesús, y tendrás la salvación. Así viene la salvación de nuestras almas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, reconocemos que Cristo murió por mí en la cruz y resucitó al tercer día, y lo recibo en mi corazón. Ahí ocurre algo espiritual. Cuando una persona recibe a Cristo en el corazón, esa persona comienza a cambiar. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Ahí en la figura lo ves. La salvación del alma, ir al cielo el día que toque la muerte. Salvación del alma, ir al cielo. Y ir al infierno, alma perdida, por no haber confesado tus pecados. Estos dos caminos están en la Biblia. Salvar el alma, perder el alma. Por eso es que lo más importante es la salvación del alma. Y fue importante para Dios, porque Dios dijo, no, yo tengo que salvar a ellos. Por sí sola no se van a salvar. La humanidad desde Adán hasta nuestros tiempos no se podía salvar por las propias fuerzas. La salvación la dio Cristo en la cruz, cuando murió y resucitó. Ahí está la salvación. La salvación no está en ser religioso, la salvación no está en tener dinero, la salvación no está en pagarle a Dios, la salvación no está en hacer buenas obras, la salvación está en recibir a Cristo como tu salvador personal. Ahí está un mensaje cristocéntrico. Cristo es el que salva. Y ese es el que te ofrecemos. Si recibes a Cristo, vas al cielo. Si recibes a Cristo, tienes la vida eterna. Así que quise compartir este mensaje con cada uno de ustedes, el valor de la salvación de las almas para Cristo, porque creo que esto debe ser la preocupación de cada uno de nosotros. La preocupación de nosotros debe ser que nosotros le prediquemos a nuestra familia. Estamos siendo egoístas en venir a la iglesia hoy y dejar a nuestra familia en casa. Estamos siendo egoístas en venir solos a la iglesia y dejar a nuestros hijos en casa. Estamos siendo egoístas en venir al culto y dejar a los niños en casa. Vamos a preocuparnos más por traer a los niños a la iglesia.